es un relato que me platicó mi abuelo paterno hace ya bastante tiempo. Esto sucedió cerca de un pueblo, el cual él me dijo tiene por nombre Citlaltepec en Veracruz. Este relato paranormal se llevó a cabo en el año de 1950. Mi abuelo me dijo que en aquel entonces, en dicho pueblo, se estaba planificando hacer una carretera, iba a conectar el pueblo con otros pueblos cercanos, por lo que la gente solo podía trasladarse de dos formas, ya sea a pie o a caballo. Mas sin embargo, hoy en día pasan carros, camiones, carros de carga. Actualmente es un pueblo bastante grande donde viven cerca de 11,000 habitantes. Recuerdo que, en una ocasión, mi abuelo me platicó este suceso. Él me dijo: recuerdo muy bien que cuando yo tenía cerca de 25 años, yo era una persona bastante alegre, y déjame decirte que disfrutaba de ir a fiestas. Recuerdo que una de las noches de aquel año se había organizado una fiesta y obviamente una fiesta a la cual yo no iba a perderme, además de que iba a haber un gran baile. Esta fiesta se iba a llevar nada más y nada menos que en Citlaltepec. Pero hay algo curioso. Para poder llegar en aquel entonces a este pueblo, se tenía que atravesar por un sendero y realmente no había otro camino. Este sendero estaba cubierto de árboles bastante altos y, si mal no recuerdo, en sus alrededores había una gran mayoría de matas de mango. Y en este sendero que te platico realmente en el día era algo maravilloso. Daba la impresión de ser un pequeño paraíso en el cual podías descansar pacíficamente, sin preocupación alguna. Podías escuchar el cantar de los pájaros, ver animales silvestres como conejos, zorros, etc. O incluso pasar un pequeño día de campo con tu familia. Pero por las noches este sendero realmente se transformaba y se convertía en un lugar bastante aterrador en el cual no quisieras tú atravesar por las noches. Además de que al haber tantos árboles en dicha zona y ser tan densos, tan altos, impedían que la luz de la luna entrara perfectamente, así que se veía bastante oscuridad. Además de que la gente del pueblo comentaba que en dicho lugar se veían cosas extrañas, y entre aquellos relatos que decían, la gente comentaba ver a una mujer que, de acuerdo a las leyendas de la gente, cuidaban de un tesoro. Este lugar es muy conocido por la gente, y lo conocen como Cerritos. Bueno, sin más, me dirigí a dicha fiesta, pero ya era algo tarde. Esto debido a que terminé bastante tarde mis labores. Mientras caminaba, recuerdo que miré al cielo y pude ver que había una hermosa luna llena. Antes de entrar al sendero, la luna alumbraba todo sin dificultad alguna. Más adelante llegué a dicho lugar, y cuál fue mi sorpresa que se me había olvidado llevar lámpara o alguna vela para alumbrar mi camino. Así que, con sumo cuidado me adentré en dicho sendero. Caminaba lentamente cuidando mis pisadas, no fuera a pisar algún animal, algún hoyo o algo por el estilo. Caminaba con bastante cautela. Mientras caminaba recuerdo que pensaba si a lo mejor me encontraba con alguna persona, ya sea de ida o de venida, pero no me encontré a nadie. Simple y sencillamente iba yo solo. Al caminar, simplemente escuchaba mis pisadas y cómo algunas de ellas alcanzaban a romper algunas ramas. Empecé a escuchar unos ruidos extraños detrás de mí, a mi alrededor. Me detuve y volteé a ver, pero no veía nada. Apenas si lograba ver las siluetas de los árboles. Seguí caminando y más adelante pude observar a una persona y me daba la impresión de estar de espaldas. Así que seguí caminando hacia ella y cerciorarme si efectivamente era o no era. Cuando estuve más cerca, pude apreciar con la poca luz de la luna que era una mujer con un cabello largo, bastante largo, de un color muy negro, y llevaba un vestido hermoso, color blanco. Me acerqué lo más que pude y pensé en que sería una persona que iba a la fiesta, así que le dije que si quería ir conmigo, pero no respondió. Me acerqué un poco más y le dije que si iba sola o esperaba a alguien. No obtuve respuesta. Ella seguía de espaldas.
así que me atreví a ir de frente, y al verla vi que tenía un velo, el cual cubría todo su rostro. Veía que no se movía y tomé la iniciativa de levantar lentamente ese velo. Pero en ese instante ella me tomó por sorpresa. Agarró fuertemente mi brazo y me lo apretó. Mi instinto únicamente fue igualmente apretarlo. Empezamos a forcejear y más me apretaba y yo más la agarraba. Ni uno ni otro se soltaba. Entre tanto forcejeo, en un instante ella se detuvo. Me quedé impresionado ante esa situación. No sabía qué estaba pasando. Tenía ganas de gritar, de hablarle a alguien, pero ¿quién me iba a escuchar? Observé. Levantó su mano lentamente y la acercó hacia su velo. Empezó a descubrirse su rostro y al terminar vi que era un rostro bastante esquelético. No tenía piel, no tenía nada, simplemente eran huesos. Y más terror me dio cuando vi que no tenía ojos. Todo estaba oscuro. En ese instante me quedé inmóvil y ella simplemente desapareció. Volteé a mi alrededor asustado. Izquierda, derecha, atrás. No había nadie. Corrí lo más que pude sobre aquel sendero. Mientras corría estuve a punto de caerme un par de veces. Al final salí y unos metros más adelante estaba la fiesta. Busqué a mis amigos y les pedí un trago. Recuerdo que esa noche no dije nada a nadie. Simple y sencillamente me guardé yo este relato. Pasaron algunos días, así que tomé la iniciativa de ir a buscar al padre del pueblo. Llegué a la iglesia y lo encontré. Le pregunté que si tenía unos minutos, que quería hablar con él. Él accedió. Nos fuimos a platicar a un jardín que está detrás de la iglesia. Le platiqué que había visto en aquel sendero oscuro a una mujer, y él me hizo una pregunta un tanto peculiar. Me dijo, ¿y la soltaste? Y yo le dije, no, padre, no la solté. Ella me apretó con fuerza, de igual forma la apreté. Me apretó más, y de igual forma lo hice. Forcejeamos, pero no la soltaba. Tenía miedo, lo acepto, pero no la solté. En eso ya desapareció. Él me dijo, no debiste soltarla. Déjame decirte que aquella mujer que tuviste no era la Llorona o algún demonio que tú pienses. Esta mujer es un guardián, o mejor dicho, es el guardián de aquel sendero. Y este guardián guarda un tesoro, y a lo que pienso, muy probablemente quería decirte dónde se encontraba. Pasaron los días y llegaron las máquinas para construir la carretera del pueblo. Mientras estaban trabajando, se toparon con algo muy curioso. Encontraron cofres, sarcófagos, y me acerqué para ver qué es lo que había, ya que se expandió por todo el pueblo. Y al abrirlos, había adentro gran cantidad de monedas de oro y joyas. Hasta aquí, amigos, llega el relato del día de hoy. Espero les haya gustado. Si tienes una historia que contar, en la descripción encontrarás el correo de contacto. No olvides suscribirte. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.